Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso del régimen estatutario del personal que integra los cuerpos nacionales de instituciones penitenciarias. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos ante una gran oportunidad para iniciar un trámite parlamentario que salde de una vez por todas la deuda que el Estado tiene con los funcionarios de prisiones. El trabajo que desempeñan estos funcionarios es esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático en el ámbito de cumplimiento de las penas y, por ello, es necesario reconocer, como se merecen, su labor de custodia y reinserción de los condenados a penas de privación de libertad. Sin embargo, es una evidencia que los funcionarios de prisiones se han sentido marginados socialmente y discriminados en sus condiciones laborales. Todos ellos tienen la impresión de que son invisibles y que sus problemas se quedan también encerrados en las cárceles. Todos nosotros, todos los grupos parlamentarios, los hemos escuchado, no solo en los últimos días, sino durante los últimos años, y sabemos perfectamente que ellos se sienten así. Todos podemos sentirnos responsables de esta situación, por tanto, también el Partido Popular. Por ello, es hora de dar respuesta a este largo conflicto. Es hora de que hagamos algo por ellos. Los servidores públicos de las instituciones penitenciarias merecen el reconocimiento de la sociedad y nosotros, representantes de esa sociedad, debemos llevarlo a cabo en forma de leyes. Pero para lograrlo tenemos que empezar el camino esta tarde en el Congreso, tomando en consideración la proposición de ley de régimen estatutario del personal que integra los cuerpos nacionales de instituciones penitenciarias. Debemos tener presente que en nuestro sistema penitenciario español unos 60.000 internos conviven en 69 centros penitenciarios con los funcionarios de instituciones penitenciarias para el cumplimiento de penas, medidas de seguridad y para la prisión preventiva, en un complejo régimen de limitación de sus derechos. Es evidente que los riesgos a la integridad física que sufren los empleados públicos en las prisiones son de una enorme envergadura, hasta tal punto que se procedió a la aprobación, previa negociación y acuerdo, del protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a su posterior publicación por resolución de 8 de junio del 2017 de esa Secretaría General. En este ámbito se tiene que desarrollar el trabajo de los funcionarios de instituciones penitenciarias, lo que configura unas singularidades evidentes, ya que cualquier derecho o deber propio de un funcionario adquiere un perfil singular dado los usuarios destinatarios de esa prestación de servicio. Está, por tanto, acreditado que el trabajo de los funcionarios de instituciones penitenciarias se desarrolla en un medio singular y, en consecuencia, la necesidad de ofrecer a estos funcionarios un régimen jurídico de rango legal que reúna las singularidades propias de su trabajo, permitiendo un mejor ejercicio de sus derechos y, con ello, un mejor cumplimiento de sus deberes. Un régimen jurídico singular, como el que planteamos, no es una novedad en nuestro derecho en materia de empleo público. La existencia de regímenes singulares está recogida de forma explícita en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El Grupo Popular viene a recoger en esta propuesta legal una serie de reclamaciones que son las que demandan el conjunto de los funcionarios de prisiones, independientemente de su ideología o de su adscripción sindical. Presentamos una proposición de ley que es un paso de gigante para garantizar una adecuada regulación de sus derechos y deberes en un marco de seguridad jurídica
y personal. Nadie antes propuso un texto legal para recoger en un sistema armónico y garantista el régimen estatutario de los funcionarios de prisiones. Muy al contrario, tenemos que lamentar que el Ministerio del Interior ha fomentado la división de los funcionarios de prisiones para torpedear cualquier reconocimiento de sus reclamaciones. Así, como todos ustedes bien conocen, convocó una mesa delegada de negociación de instituciones penitenciarias para negociar una ley de cuerpos. Negociación que no avanzó en ningún momento por la falta de compromiso político sincero por parte del Gobierno actual y su deseo oculto de hacerla fracasar. En la proposición de ley que debatimos hoy, su toma en consideración, se reconoce que el marco jurídico actual en materia de estructuración y organización de estos cuerpos de funcionarios es deficiente. Se encuentra disperso, en parte obsoleto y no regula correctamente las especificidades de su trabajo. Esta situación es la que nos compromete con su reforma profunda y urgente. El volumen, la dispersión y la antigüedad de las normas vigentes en este sector es fuente de una evidente inseguridad jurídica. En nuestro grupo defendemos que en el ordenamiento jurídico, en cualquier ámbito, debe primar el principio constitucional de seguridad jurídica y este debiera de ser el principal objetivo de esta Cámara, legislar siempre para garantizar esa seguridad jurídica a los españoles. Piensen lo que piensen y pertenezcan al sindicato que pertenezcan. España ha reforzado el carácter garantista de nuestra legislación penitenciaria y, por tanto, las obligaciones que afectan a los funcionarios, que deben facilitar en todo momento el ejercicio del conjunto de derechos y obligaciones de los internos, algo que en ocasiones generan tensiones en el espacio penitenciario. Y todos ustedes lo conocen y lo saben bien. Nuestro grupo cree posible mejorar la seguridad de los internos y de los funcionarios que los custodian y la convivencia en los centros penitenciarios. En este texto incluimos propuestas concretas para lograrlo. Como he expuesto durante mi intervención, está acreditado que el trabajo de los funcionarios de instituciones penitenciarias se desarrolla en un medio singular y, en consecuencia, es necesario ofrecer a estos funcionarios un régimen jurídico de rango legal que reúna las singularidades propias de su trabajo, permitiendo un mejor ejercicio de sus derechos y un mejor cumplimiento de sus deberes. Creemos que nuestra proposición de ley es un buen instrumento para iniciar la necesaria puesta al día del régimen estatutario de estos servidores públicos. En este sentido, el texto legal propuesto regula la estructura, áreas y servicios, el ingreso a los cuerpos, la carrera profesional, la promoción interna horizontal y vertical, la formación y la movilidad, el reconocimiento como agentes de la autoridad, la presunción de veracidad y la obligación de imparcialidad política, la seguridad laboral, la protección integral en su trabajo y la defensa jurídica, la mejora de la sanidad penitenciaria, el compromiso de mejora de sus retribuciones y condiciones de trabajo para equipararse a las de los funcionarios de prisiones autonómicos, la incapacidad, la excedencia, la segunda actividad y la jubilación, la representación sindical y la negociación colectiva, la mejora de la imagen pública de los funcionarios de prisiones, entre otros muchos aspectos. Todos los grupos con representación en esta Cámara tenemos un amplio conocimiento de sus reivindicaciones, las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, porque todos hemos mantenido constantes reuniones con sus representantes. Hoy aquí también, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos agradecerle ese trabajo que hacen, su esfuerzo y su compromiso para la mejora de las condiciones sociolaborales del conjunto de los trabajadores de instituciones penitenciarias. Y además, animarles a que no decaigan, a que sigan defendiendo aquello que les afecta y aquello con lo que están comprometidos. Pero, señorías, ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso, el compromiso de los diputados, de cumplir la palabra empeñada en muchos casos por muchos de nosotros. Y en este sentido, el Grupo Parlamentario Popular aquí trae esta propuesta, porque estamos convencidos de que es el momento de apostar por la defensa de unos trabajadores públicos esenciales que se sienten abandonados y engañados. Y en nuestra mano está evitarlo y cambiarlo. Yo me comprometo, en nombre de mi grupo, a dar un paso adelante para tramitar un texto viable, en aras a lograr una mayoría suficiente para su toma en consideración
y, al mismo tiempo, a un procedimiento abierto a las aportaciones del resto de los grupos políticos durante la tramitación parlamentaria para que se pueda materializar su aprobación. Señorías, creo que la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental de la propuesta: reconocimiento como agentes de autoridad, imparcialidad política, seguridad laboral, mejora global de su estatuto de funcionarios, mejora de la sanidad penitenciaria, compromiso firme para alcanzar la equiparación de sus retribuciones económicas al conjunto de los funcionarios de prisiones, así como la posibilidad de negociar la regulación del Grupo B. La proposición de ley del Grupo Popular busca alcanzar un amplio consenso de los grupos. No buscamos enfrentamientos ni rédito político alguno. Queremos mejorar la prestación del servicio penitenciario, la estimación social de los funcionarios de prisiones y, con ello, sus condiciones sociolaborales. Señorías, como les decía a lo largo de mi intervención, han estado con todos nosotros, en nuestras provincias, en nuestras comunidades autónomas y también aquí en sede parlamentaria. Nos han mostrado sus agresiones. Sabemos que hoy acontecerá una, porque esos son los datos de nuestras prisiones. Nos dicen que nos necesitan a su lado. No tienen, recuerden, ni adscripción política ni adscripción sindical. Son única y exclusivamente servidores públicos que desde la pluralidad defienden sus derechos y que nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarlos. Hoy es un día en el que tenemos la oportunidad de no defraudarles. Les pedimos, desde el Grupo Parlamentario Popular, a todos ustedes, el apoyo a esta iniciativa parlamentaria, a su toma en consideración, para, como decía a lo largo de mi intervención, desde la pluralidad, luego buscar materializar un estatuto que dé respuesta a los intereses que tienen todos y cada uno de los funcionarios públicos de instituciones penitenciarias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señora Gamarra. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Mazón Ramos. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bien, desde el PRC siempre hemos denunciado la situación en que se encuentran los funcionarios de prisiones en España. Precisamente el presidente de Cantabria, secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, ha sido uno de los políticos más activos en esta denuncia. Yo mismo también he tenido ocasión de pronunciarme, incluso de reunirme también con miembros de este colectivo. Y hoy nos encontramos con una proposición de ley para crear un nuevo estatuto funcionarial, independiente del estatuto básico del empleado público. La verdad es que creo que este planteamiento no es el más adecuado tal como viene. Porque la principal reivindicación a la que nosotros nos veníamos sumando públicamente era de dotarles de la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Porque no creo que haga falta convencer a nadie de que la situación en que trabajan estos funcionarios pues tiene un componente de peligrosidad que no tiene la mayoría de los funcionarios públicos, pues deben tratar directamente todos los días pues con personas que no se caracterizan precisamente por el respeto de la ley. Piensen en los vigilantes todos los días, los psicólogos, los sanitarios, en su día a día. Y por eso necesitan un apoyo especial. Ahora bien, para lograr eso yo creo que no es necesario un estatuto nuevo, con las implicaciones que todo ello implica. Se puede hacer directamente modificando la Ley General Penitenciaria o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aparte de eso, de la mayor parte de los problemas de los funcionarios de prisiones, pues los puede solucionar el Gobierno directamente y no a través de una ley, que es la dotación de plazas
la falta de medios materiales, el agravio comparativo con otros cuerpos de la Administración y su complemento de destino. Piensen ustedes que, por ejemplo, un director de prisiones tiene un nivel máximo de un 26, cuando es el complemento con el que entran muchos cuerpos. Incluso hay cuerpos que entran con un nivel 28 directamente y agotan ya la carrera administrativa desde el principio. Yo creo que un mínimo de un 30 tendría que tener un puesto de esta responsabilidad. Señor Mazón, ha finalizado su tiempo. Termino. Creo que ni siquiera la mayor parte ni los sindicatos están totalmente de acuerdo con esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mazón. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor García Danero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que el colectivo de funcionarios de prisiones es evidente que es un colectivo especial, como se ha dicho tanto por el portavoz, señor Mazón, como por la portavoz del Partido Popular, señora Gamarra, que ha hecho la presentación de esta proposición de ley, que la vemos lógica y necesaria en sus términos, ¿no? Porque es verdad que es un colectivo que, además, en los últimos años ha ido perdiendo condiciones laborales, ha ido empeorando su situación y, por lo tanto, merece una respuesta, además una respuesta real, porque es verdad que se han reunido con muchos durante muchos años, han recibido muy buenas palabras, pero al final no se solucionaban sus problemas y se siente como un colectivo abandonado. Y en ese sentido entendemos que tienen una repercusión especial y que, por lo tanto, es necesaria esta proposición de ley. Y suponemos que el argumento, en este caso, de los partidos que apoyan al Gobierno no será decir que el Partido Popular ya lo podía haber hecho cuando gobernaba. Pues, eso, como crítica política, pues está muy bien, pero eso no le soluciona el problema a nadie. Y, por lo tanto, si es verdad que hay que solucionar, lo que hay que hacer es tomar en consideración esta proposición y, si hay otras fórmulas, como parece que se dice que puede haber otras fórmulas, pues que sean reales y que esas fórmulas, esas modificaciones legales se traigan a la Cámara, ¿no? Yo creo que esas fórmulas, de momento, no las hemos visto. Creemos que ahora hay una proposición susceptible de ser tomada en consideración para luego hacer las modificaciones necesarias, pero lo que no podemos hacer en ningún caso es dejar abandonados a los funcionarios de prisiones. Evidentemente, poco vamos a esperar del Ministerio del Interior. Es una evidencia que el Ministerio del Interior está preocupado en otras cuestiones y ahora, en estos momentos, en todo lo que se refiere, desde luego, a centros penitenciarios, está más preocupado en cómo hacer una transferencia que cómo en solucionar los problemas de todos los trabajadores, todos los empleados públicos al servicio del conjunto de los españoles en las cárceles españolas. Está más interesado en transferir una competencia sin solucionar el problema de aquellos trabajadores que tienen que llevar a cabo esa competencia, porque en estos momentos le corre mucho más prisa cumplir esos compromisos políticos adquiridos en este caso con Euskal Herria Bildu, que desde luego cumplir con los compromisos adquiridos con el conjunto de los funcionarios de prisiones a lo largo de estos últimos años. Por lo tanto, nosotros a favor de la proposición de ley y entendemos que más valdría que el Ministerio del Interior se preocupara más de los funcionarios de prisiones, de cómo transferir, en este caso, las competencias penitenciarias a la Comunidad Autónoma Vasca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidente. Señoría, sobre todo a los señores del PSOE y del PP y de Podemos, ¿no? Esta diputada fue la primera, por una razón de relación personal, que recibió hace unos años a los funcionarios de prisiones. En aquel momento gobernaba el PP, el PSOE y Podemos estaban en la oposición. Yo les organicé la primera reunión con Podemos y el PSOE, y como estaban en la oposición, ellos apoyaban a los funcionarios de prisiones. Y el PP, que estaba en el gobierno, decía que sí, que iban a hacer unas cosas, que no era la prioridad, no sé qué, no sé cuánto. Ahora cambia, gobierna el PSOE y Podemos y está en la oposición el PP. Y entonces ahora los de Podemos
parece ser que no van a aprobar la toma en consideración, los del PSOE no lo sé, y el PP nos plantea esto, que estoy de acuerdo, porque los funcionarios de prisiones son servidores públicos en condiciones laborales muy precarias, indefensos en muchos casos, y yo desde aquí además mi solidaridad con todos esos funcionarios de prisiones, entre ellos varios en Las Palmas de Gran Canaria, que han sido agredidos en los últimos tiempos, además con la tensión que ha supuesto el COVID dentro de las prisiones. Dicho todo eso, yo creo que no es suficiente lo que plantea el Partido Popular, que no entra en todos los asuntos que tienen que ver, por un lado, con las garantías para el ejercicio del trabajo en plena seguridad, determinadas cuestiones también de hacinamiento y de condiciones de trabajo y muchísimas cosas que yo espero, como muy bien ha ofrecido y que le agradezco muchísimo a la portavoz del PP, que en el periodo de tramitación podamos implementar. Yo no quiero terminar sin hablar de lo que ha sido un movimiento que decía «tu abandono me puede matar», en el cual no puede seguir volver a pasar. Nosotros no podemos abandonar a unos servidores públicos con unas cárceles que están hacinadas, que no reúnen las condiciones que tienen que tener en el siglo XXI, con módulos además que lo que hacen no es reinsertar a las personas en la sociedad, sino sencillamente ahí meterlas. Y no hablemos ya del tema psiquiátrico o de otro tipo de atenciones. Yo termino para decir que para mí es una satisfacción enorme votar a favor de esta proposición de ley y que me gustaría que todos lo hiciéramos y que la cambiemos en la tramitación, como era el compromiso que el PSOE y Podemos tenían con los sindicatos policiales. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Presenta el Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley sobre el establecimiento del régimen estatutario del personal funcionario de instituciones penitenciarias. Personal que, como sus señorías conocen, pasará en el País Vasco a integrarse en la función pública del Gobierno vasco tras el acuerdo alcanzado entre este y el Gobierno del Estado para el traspaso de los medios humanos y materiales precisos para el ejercicio de sus competencias en materia penitenciaria, recogido en los artículos 10, 14 y 12.1 del Estatuto de Gernika, lo que posibilitará a las instituciones vascas hacerse cargo de los casi 700 empleados públicos que se integrarán en la función pública, en su función pública, y de constituir las correspondientes mesas de negociación para debatir sobre sus reivindicaciones y potenciar, sin menoscabo, claro está, de las facultades de los juzgados de vigilancia penitenciaria, de la gestión de un modelo penitenciario basado en las 3 R's: reeducación, resocialización y reinserción de los penados. Señorías, y muy especialmente aquellas que se dicen constitucionalistas, pero que a su vez deciden qué partes del bloque de la constitucionalidad hay que cumplirlas por todas y cuáles no por ellos, aquellas que rechazan que se cumplan las leyes orgánicas que aprobaron los estatutos de autonomía, aquellas que se han manifestado en contra de que Euskadi ejerza, entre otras, sus competencias en materia penitenciaria. A estos sedicentes constitucionalistas quiero recordarles lo que ya hace más de 21 años dijo el Tribunal Constitucional sobre los procesos de transferencias. Y leo literalmente: mientras no se hayan transferido los medios personales y materiales necesarios e imprescindibles
para el ejercicio de una competencia estatutariamente asumida por una comunidad autónoma, el ejercicio de dicha competencia corresponderá todavía al Estado. Pero es indudable que tal ejercicio debe reputarse anómalo, porque es provisional, y lo provisional no puede seguir siéndolo indefinidamente. Por consiguiente, continúa, cualquier retraso en el cumplimiento de las competencias implicaría una prolongación indebida de aquella provisionalidad y un obstáculo grave a la plena efectividad del reparto de competencias. Y sigue, la lealtad constitucional obliga a todos y en el campo que nos ocupa es el Gobierno, máximo responsable de la finalización efectiva del reparto de competencias, quien debe extremar el celo para llegar a acuerdos en la comisión mixta correspondiente, merced a los cuales puedan dictarse los correspondientes, y señala, obligados reales decretos de transferencias. Cierro la cita. Señorías, no lo olviden, poner obstáculos y retrasos a la plena efectividad del reparto de competencias es una anomalía constitucional, una vulneración del principio de lealtad constitucional. Y los decretos de transferencias, para poder ejercitar las competencias del bloque de constitucionalidad de lo que se llama la Constitución territorial, no son potestativos, sino obligados, y posponerlos sine die supone una vulneración a la misma Constitución y sus principios. Señorías, y siguiendo en la materia de instituciones penitenciarias y más concretamente en el contenido de la iniciativa que debatimos, señalar que no la apoyaremos. Y no porque no creamos que los cuerpos de funcionarios penitenciarios, cuya regulación data de antes de la misma Ley General Penitenciaria, no hayan de adaptarse a las necesidades actuales y futuras, redefiniéndolos, actualizando sus funciones, impulsando la carrera profesional y sus especialidades, la formación, el acceso, situaciones administrativas o incluso, como ya tramitamos en la 12 legislatura, la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria, sino porque creemos que esta labor debe ser emprendida por el Gobierno y culminada por esta Cámara a la vista del proyecto de ley que se nos presente, previa tramitación, consultas y dictámenes preceptivos que integren el expediente administrativo que junto al proyecto se nos traslade. Y nos consta que este es el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Interior, a través de los trabajos preparatorios en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias con las organizaciones sindicales para una ley de cuerpos penitenciarios. Por eso, no consideramos acertado iniciar en esta Cámara la tramitación de una proposición de ley con el mismo objeto que hoy se nos propone, pero sin expediente, ni informes, ni plan de implantación, ni memoria económica respecto a una plantilla que tenemos que recordar se encuentra cerca de los 25.000 empleados públicos. Y en cuanto al contenido de la iniciativa, solo me centraré ahora en dos cuestiones, sin perjuicio de otras muchas, que consideramos importantes y que no compartimos. La primera es que se declara para el régimen estatutario de los funcionarios de prisiones de aplicación supletoria el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, rompiendo así la función nuclear y básica que este estatuto juega para todos los empleados públicos de todas las administraciones públicas y sus sectores públicos. Y la segunda objeción, a la que hacía referencia, versa sobre la condición de cuerpo nacional que quiere otorgárseles, con olvido de las competencias que en prisiones ostentan algunas comunidades autónomas, entre otras el País Vasco y Cataluña, y que suponen la integración en sus funciones públicas de aquellos servidores públicos que desenvuelven su actividad en centros penitenciarios gestionados por aquellas, sin perjuicio, por supuesto, de la sujeción al EBEP. En definitiva, señorías, ni por la forma, es decir, el procedimiento que se pretende seguir, ni por cuestiones de fondo, apoyaremos en este momento la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Cuando la Administración de Justicia decide que a un ciudadano debe ser internado en un centro penitenciario, evidentemente con todas las garantías y porque claramente ha roto alguno de los preceptos de nuestro Código Penal, le quitamos a ese ciudadano el derecho más importante que tienen todos los ciudadanos, que es el derecho a la libertad. Todos los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos son importantes, pero quizá el de la libertad es el mayor de todos ellos. Le quitamos ese derecho y encargamos su custodia a los funcionarios de prisiones, bajo la supervisión, lógicamente, de los jueces de tutela penitenciaria. Le recluimos a ese ciudadano en un centro, en un establecimiento penitenciario del que la mayoría de los ciudadanos no quiere oír, que no quieren saber, que no quieren tener ni siquiera cerca de sus casas, que no quieren que estén cerca de los núcleos de población, los ponemos fuera de los municipios, lo más alejado que podemos, y encerramos a ese ciudadano entre cuatro paredes, pero no por eso le privamos del resto de los derechos que como ciudadano tiene. Pero precisamente encargamos a los funcionarios de prisiones que sigan manteniendo esos derechos. A mí me parece una labor la de los funcionarios de prisiones, no sé, yo la calificaría de increíble, desde luego, de heroica, ¿no? Porque le damos lo más difícil, tratar probablemente con el segmento de los ciudadanos más complicada que hay, aquellos que han delinquido, aquellos que han ido contra nuestro ordenamiento jurídico. Pero es que además se lo encargamos en las peores condiciones y además no queremos saber nada de ellos. Los encerramos, los metemos dentro de los muros de la prisión, los propios funcionarios trabajan allí dentro y no queremos saber nada de ellos. No les damos ninguna visibilidad, no queremos oír qué es lo que pasa dentro de las prisiones. No queremos saber ni conocer los problemas que tienen los funcionarios y los problemas que tienen los internos. Creo que esto es una anomalía democrática que este hemiciclo, que este Congreso de los Diputados, que el Poder Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo, Partido Popular y Partido Socialista jamás han querido saber nada de esto, creo que es un deber del resto de los diputados ponerlo en valor. Y yo desde aquí quiero poner en valor el trabajo que hacen los funcionarios de prisiones, no solo por los internos en su labor de reeducación, sino también por el del resto de los ciudadanos, haciendo el papel ingrato sin contraprestaciones adecuadas que no queremos oír, que no queremos saber y que no queremos conocer. Vaya desde aquí mi reconocimiento a todos ellos, lo primero y antes de empezar a debatir esta proposición de ley. Señorías, los funcionarios de prisiones están en un abandono desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo porque no se ha querido hacer, como decía antes, ni caso de lo que han estado haciendo. No le queremos dar visibilidad a su trabajo. Han estado abandonados por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y yo creo que tienen todo el derecho del mundo a hablar de su singularidad y precisamente por esa singularidad estimar que debe haber un estatuto específico para todos ellos. Nosotros estamos de acuerdo y votaremos a favor, por supuesto, de esta proposición de ley, porque creo que esa singularidad se la han ganado a pulso. ¿O no se acuerdan ustedes cómo cuando se elaboró el protocolo de agresiones dentro de la Administración General del Estado se les excluyó a los funcionarios de prisiones? Si a los funcionarios de prisiones se les excluye cuando se hace el protocolo general de la Administración General del Estado para todos los funcionarios, será porque son singulares. ¿Ahora les quitamos la singularidad? ¿Ahora decimos que no son singulares? ¿Ahora lo fiamos todo a una ley que pueda salir en un futuro? No, yo creo que el estatuto este es necesario. Creo que ellos reclaman lo que es necesario. Creo que reclaman una singularidad que debe ser aprobada por esta Cámara. Tengo una mala noticia para ellos y es que probablemente no lo sea. No lo sea porque nuevamente el Partido Socialista, sus socios, van, el Ministerio del Interior, a trapichear con los sindicatos, con una ley general penitenciaria y una modificación, que no es el objetivo de esta ley. Claro que hay que cambiar la ley general penitenciaria, pero no tiene nada que ver con defender un estatuto y una singularidad específica para los funcionarios de prisiones.
La sectorización es importante, no es el primer sector que tendría este estatuto. ¿Por qué pensamos entonces que no pueden tenerlo? ¿Por qué lo fallamos todo a una futura modificación de la Ley General Penitenciaria? Miren ustedes, yo creo que los funcionarios de prisiones están sometidos a agresiones, como ya hemos hablado, están trabajando con una falta de medios materiales y humanos muy importante, con un déficit de formación importante, sin carrera profesional, ni horizontal, ni vertical, con un envejecimiento de la plantilla tremenda y con un desastre en la sanidad penitenciaria. Un desastre que, por cierto, las comunidades autónomas no quieren abordar. Porque la sanidad penitenciaria debería depender del Sistema Nacional de Salud, porque son los ciudadanos que están internos exactamente igual que cualquier otro ciudadano español. Y tienen derecho al mismo Sistema Nacional de Salud que tienen el resto de los ciudadanos. No por el objeto de estar dentro de un centro penitenciario van a perder esos derechos. Y se lo estamos quitando porque las comunidades autónomas no quieren recoger las competencias de la sanidad penitenciaria. Algo que, por cierto, está en una ley. Pero no quieren, ninguna comunidad autónoma quiere dar el paso. Y esto aboca a los internos a tener una sanidad penitenciaria deficiente. Y no nos preocupamos de esto. No nos preocupamos de esto. Señorías del Partido Nacionalista Vasco, esto no va de qué hay de lo mío ni de pedir de lo mío. Esto va de verdad de pensar en los funcionarios de prisiones, en todos, porque el día que se transfieren esas competencias también irán con esas competencias. Y yo creo que es bueno que tengan un estatuto que les proteja. Creo que es bueno y que además se lo han ganado. Se han ganado a pulso. Tan a pulso se lo han ganado que ha tenido que ser una plataforma independiente de todos los funcionarios de prisiones o de muchos funcionarios de prisiones los que traigan un texto articulado de ley, que es el que ha presentado el Partido Popular, al que le agradecemos el gesto de haber presentado esta proposición de ley. Hasta ellos mismos han tenido que ser capaces de hacerse su proposición de ley, porque ningún grupo parlamentario ha sido capaz de hacerlo. Hombre, yo creo que visibilizar los problemas de los funcionarios de prisiones ha terminado su tiempo. Es el primer paso de dignificar el trabajo que los funcionarios de prisiones hacen por los internos y por el conjunto de la sociedad. Muchas gracias, Muchísimas señor gracias, Gutiérrez. presidente. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil. Gracias, señora presidenta. El BNG coincide en que existe una necesidad evidente de actualizar, reestructurar y dar unidad normativa a la actual regulación de los cuerpos de instituciones penitenciarias, regulados ahora aún en parte a día de hoy por normas preconstitucionales. Consideramos que debe impulsarse una norma que recoja de forma sistemática los distintos cuerpos al servicio de las administraciones penitenciarias y que regule sus funciones realmente complejas, explicitando el papel de cada uno dentro del tratamiento penitenciario. Porque ese debe ser el eje sobre el que se conciba el texto, que el papel de los funcionarios y empleados públicos dentro de los centros sea el de lograr la reinserción social de las personas presas, porque esa es también la finalidad de las penas privativas de libertad. Norma que además debe ir acompañada de una dotación presupuestaria suficiente para poder asegurar a los centros los medios humanos y materiales que necesitan para desarrollar su labor en unas condiciones dignas. Estas son para el BNG las claves fundamentales y no las vemos reflejadas en el texto propuesto por el Partido Popular. Consideramos que parte de otra visión del papel que tienen que cumplir los cuerpos de instituciones penitenciarias, un enfoque que no es posible corregir simplemente a través del trámite de enmiendas. Parece preocuparse más de la función de simples vigilantes y con una perspectiva completamente uniformizadora. Cabe además
Recordar que en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias se ha creado ya un grupo de trabajo en el que participan, por un lado, representantes de la Administración y, por otro, los principales sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras, la Confederación Intersindical Galega, UGT, CESIF, Comisiones y ELA. Este grupo trabaja con un borrador que, aunque puede ser mejorado y aún no cuenta con el apoyo sindical por no recoger todas sus demandas, parte de una visión completamente distinta, con una ordenación de las funciones más adecuada y con la perspectiva de que se incorpore una memoria económica con dotación presupuestaria suficiente. Consideramos necesario que el texto que finalmente se tramita pase por esta mesa delegada. Por cierto, tenemos que reclamar al Gobierno que reactive esa mesa que en este momento está paralizada, dando además pretextos a situaciones como esta, una mesa delegada que es el lugar en que los distintos sindicatos pueden manifestar su posicionamiento al respecto, porque además también tenemos claro que hay que mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Por todo ello, el BNG no puede apoyar la toma en consideración del texto propuesto. Obrigado. Gracias, señor Rego. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Belak Sensi. Gracias, presidenta. Señorías, miren, mientras esta mañana nosotros hemos ido desarrollando con cierta normalidad nuestras comisiones y hoy estamos asistiendo a este pleno, hay un compañero nuestro, Joan Josep Nuet, que ha ido a recoger una sentencia que lo va a inhabilitar. Y lo va a inhabilitar, curiosamente, por permitir que sus compañeros diputados en el Parlamento de Cataluña ejercieran la política. Y eso va a implicar que él no pueda continuar durante un tiempo ejerciendo la política institucional. Desde aquí, Joan Josep, toda nuestra solidaridad. Y eso no lo debemos normalizar. Hace poco tiempo pasaba con mi portavoz, Kiko Homs, que también era inhabilitado precisamente por permitir en aquel momento una consulta del pueblo catalán. Dicho esto, y no quiero que caigan ya ustedes con la normalidad de estas denuncias que vamos a reiterar, algunos comentarios en relación a la iniciativa del Partido Popular. Miren, el 28 de diciembre de 1983 se aprobaba el Real Decreto 3482 de traspaso en materia de administración penitenciaria a la Generalitat de Cataluña. El artículo 2 de este Real Decreto establecía que el personal adscrito a las prisiones en aquel momento en Cataluña era traspasado a la Generalitat de Cataluña. Y esto era en función de los acuerdos de la Comisión Mixta de 22 de junio del 82. Y en el anexo de este Real Decreto, Real Decreto, que se reproducen estos acuerdos, en el apartado B de los acuerdos de la Comisión Mixta se establecía que el personal entraba a formar parte del cuerpo de personal de la Generalitat de Cataluña. Ustedes, cuando hacen esta propuesta, no establecen ningún tipo de salvaguarda en relación a esta situación. En la intervención que se ha hecho hoy tampoco se ha hecho ninguna mención. Con lo cual, y díganme que soy un mal pensado, cuando ustedes establecen y quieren crear un cuerpo nacional, quieren integrar estos funcionarios que han sido traspasados a la Generalitat de Cataluña
no el mes pasado ni hace 3 años, sino hace 38 años, la mayoría de ellos ya han accedido de acuerdo con un procedimiento establecido por la Generalitat de Cataluña. Por tanto, quien debe regular las condiciones de trabajo de los trabajadores de instituciones penitenciarias en Cataluña es la Generalitat de Cataluña, es el Parlament de Cataluña y, por tanto, como ustedes no plantean una excepción clara y explícita en su iniciativa parlamentaria, no nos pueden decir que esto ya lo corregiremos mediante enmiendas. Más allá de que el modelo que ustedes están planteando de regulación de este cuerpo nacional no coincide para nada con el que se ha desarrollado a lo largo de los últimos prácticamente 40 años en Cataluña. Por tanto, mientras no quede claro y explícito que se respetan las competencias, en este caso de la Generalitat de Cataluña, nosotros no apoyaremos ninguna iniciativa parlamentaria. Por tanto, vamos a votar que no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera Balañá. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, presidenta, diputadas y diputados. Lo ha introducido el compañero Ferran Bell, se lo agradezco. La solidaridad entre grupos y más cuando somos todos susceptibles de acabar en prisión es buena. Pero les voy a decir una cosa. A Joan Josep Nuet no lo han inhabilitado por independentista. Esto lo saben todos. De hecho, se lo ha criticado por no serlo, que es diferente. Lo han inhabilitado por demócrata. Y cualquier demócrata que esté aquí tiene riesgo de acabar en prisión, señorías. Anótenselo. Anótenselo y dejen el testamento hecho para sus hijos. A lo que íbamos. No. Estamos hablando de una inhabilitación por dejar hablar de cosas en un parlamento. ¿Dónde se va a hablar? ¿En los lavabos? Están negando la función principal de un parlamento. Y eso no es que socave la democracia, es que simplemente demuestra que no hay. Dicho todo esto, vamos a hablar de prisiones, que es el paso lógico. Yo quería empezar, y lo ha dicho la portavoz del PP, nos hemos reunido todos con las asociaciones, efectivamente. Yo lo hice ayer por la tarde. Y debo decir que me impresionaron. Me impresionaron y de los ruegos que me hicieron, que fueron 2, uno voy a tener el placer de poderlo hacer, que es desestigmatizar esa asociación. Me decían, no somos de ultraderecha. Y yo lo que veía delante mío eran 4 personas trabajadoras, con amor a su profesión, con muchísima preocupación y con muchísimo miedo y con muchísima, diríamos, indefensión delante de la poca voz que les hemos podido dar. Por tanto, quiero hacerles un agradecimiento y quiero volverles a ofrecer seguir trabajando juntos para mejorar su situación como trabajadores. Porque en Esquerra Republicana, la Cataluña, si estamos al lado de alguien, es de los trabajadores. Y esto no se nos olvida. Pero claro, el otro ruego que me hacían no lo voy a poder cumplir. Vamos a votar negativamente contra esta proposición de ley. Proposición de ley que yo creo que ha sido utilizada por determinados partidos y que quizá de otra manera hubiera recabado más unanimidad, porque nos dicen atiendan a esta proposición y luego ya la modificarán. Y ustedes saben que eso es falso, que eso no va a pasar. Por tanto, en mi país, ustedes saben que Cataluña
Es la única de las comunidades autónomas que tiene transferidas las competencias en prisiones, en medios materiales y en medios humanos. Y como gestión, muchas de las cosas que se pidan en esta proposición de ley ya están reflejadas en nuestro trabajo de cada día. Negociación colectiva, ya tienen una mesa sectorial. Sanidad, no, señor portavoz de Ciudadanos. En Cataluña la sanidad a las personas presas se da por la red de sanidad pública normal y corriente. Y esto va, como siempre que ustedes hablan de cuerpos nacionales, acaba pasando que aquello que nosotros hemos arreglado con la gestión de gobierno y con las competencias propias, luego con el café para todos, lo perdemos. Y no podemos admitirlo. Y ese es el motivo básico para decir que no. Porque esto podría suponer, de nuevo, y para no perder la costumbre, un elemento de recentralización de un sistema que funciona en Cataluña. ¿Y por qué funciona? Pues funciona, entre otras cosas, porque creemos que el modelo penitenciario debe estar enfocado a la reinserción mediante procesos de acompañamiento a las personas desde una perspectiva social. La prisión no es un simple castigo. La prisión no se basa en una voluntad punitiva, en una voluntad castigadora. La política de ejecución de sentencias debe ser, de ejecución penal, debe ser una política de segunda oportunidad. Es decir, la prisión es la antesala de una libertad que será la segunda oportunidad para vivir una vida plena, de aquellos que seguramente no han tenido ninguna de oportunidad. Y los funcionarios de prisiones, a los cuales quiero enviar mi reconocimiento, especialmente a los catalanes, pero también a los del resto del Estado, a los españoles, son las personas que deben hacer este acompañamiento. Desde esta perspectiva, pues, una medida de la calidad de nuestra política de reinserción y de acompañamiento es cómo tratamos y legislamos respecto de los funcionarios y funcionarias de prisiones. Así pues, vamos a votar no, pero como ya les he trasladado, les ofrecemos poder seguir trabajando conjuntamente sin cuerpos nacionales, sin recentralización, pero con todas las garantías, todas las necesidades, todas las seguridades, toda la dignidad que necesitan estos funcionarios. Déjenme terminar. Vamos a ver, señores del Gobierno, acometan por favor de una vez y no se escuden en una supuesta ley de cuerpos. Y hagan otra cosa, por favor. No solo a los funcionarios y funcionarias, no solo al personal laboral de las prisiones, inviertan también en medios materiales. La dignidad de los funcionarios y funcionarias, pero también de las presas y los presos, tiene que ver con las medidas materiales que tengan a su alcance y a su alrededor. Por tanto, inversión en prisiones no da votos, pero es justo. Muchas gracias. Gracias, señora Vallugera. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero. Señora presidenta, señoras y señores diputados, creemos que esta proposición de ley se aparta del actual modelo de política penitenciaria que rige en la Constitución. En el Estatuto Básico del Empleado Público se regula lo relativo a los servidores públicos al servicio de la Administración General del Estado y se indica qué personal tiene legislación específica propia. La Constitución española no ha querido hacer una reserva expresa para que el personal penitenciario
se regule por un estatuto propio. El único fin de una legislación específica en materia de profesionales penitenciarios sería garantizar la imparcialidad e independencia de la institución, y esta proposición de ley provoca lo contrario. La ejecución de las condenas penales en una democracia está vinculado al respeto de los derechos humanos, tanto de las víctimas de los delitos, mediante el cumplimiento de las sanciones de manera que se conviertan en un instrumento de prevención de otros delitos, como de los victimarios, que deben cumplir la sanción como parte de un itinerario de reinserción y resocialización. Por ello, es imprescindible que el cumplimiento de las sanciones penitenciarias se someta a una permanente fiscalización y control por parte de las instituciones permanentes. Pero esta proposición de ley pretende otorgar una mayor autonomía a la Administración penitenciaria, separándola del resto de las administraciones competentes en materia de justicia. El resultado sería una pérdida de neutralidad y un incremento de la politización de la institución, así como, y nos preocupa mucho, la pérdida de derechos laborales para el personal penitenciario. Con esta proposición, la Administración penitenciaria tendría la competencia para regular aspectos propios de la ejecución y gestión de sus funciones, decidir los medios personales y materiales, los recursos económicos necesarios para ejercer sus funciones, y todo con menos controles de los que existen ahora. Es decir, se configuraría como un poder autónomo, apartándose del modelo que se registra en la Constitución. Y además esta proposición de ley convierte el modelo de tratamiento penitenciario al infractor en un modelo policial. No perdamos de vista que la propuesta transforma el modelo de tratamiento, resocialización y prevención, porque incluso abre la posibilidad de que vuelva a ser un cuerpo armado. Es decir, el ius puniendi, derecho a castigar del Estado, desde la Ilustración, desde Beccaria, se justifica en que la pena debe perseguir la disuasión y represión posible de futuros delincuentes. Eso es incompatible con un modelo que sea de exclusiva vigilancia. Proponer una clasificación y denominación de los cuerpos de instituciones penitenciarias, así como la uniformidad y los emblemas, con un carado marcado, un corte policial, eso contraviene el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, pero también las reglas penitenciarias europeas. La voluntad de esta propuesta es sustituir la función de tratamiento por funciones policiales, y se concreta en derogar el Real Decreto 2298 del 79, que fue la vía el decreto, mejor dicho, que trajo los derechos sindicales de asociación de los funcionarios. Es decir, derogar esta norma abre la vía para volver al modelo de cuerpo armado de prisiones existente en la dictadura, y eso es un retroceso no solo para el modelo de prisiones, es un retroceso para toda la sociedad, porque esa normativa reconoció el derecho de libertad de asociación, pero fue la base para democratizar la institución. El personal penitenciario no puede ser un cuerpo armado, eso resulta incompatible con el cumplimiento del mandato constitucional de reinserción. Por eso creemos que la propuesta no cumple los mínimos estándares democráticos, pero además tiene una deficiente técnica legislativa. Los cuerpos funcionariales legitimados para usar armas se regulan por estatutos específicos mediante ley orgánica, por mandato expreso constitucional, y la Constitución no incluye a instituciones penitenciarias entre los cuerpos que pueden utilizar las armas. Y la propuesta también recorta los actuales derechos del personal penitenciario. Para los sindicatos, para la mayoría de los sindicatos con representación ahora mismo, el proyecto es profundamente reaccionario porque pretende acabar con el sistema penitenciario de la democracia, pero también afecta a los derechos laborales y profesionales de los funcionarios de prisiones. Deja a libre decisión del Gobierno de turno el perfil de los profesionales, el catálogo de puestos de trabajo y áreas funcionales, el sistema de cobertura de plazas, los requisitos para ascender, los criterios para evaluar el desempeño para pasar a segunda actividad. Cambia en general el modelo de acceso a los cuerpos penitenciarios, permitiendo que cada gobierno pueda aprobar de forma arbitraria nuevos requisitos para ingresar, y modifica el sistema general de provisión de los puestos de trabajo, que hasta ahora es de concurso, y lo sustituye por la libre designación. Es decir, la excepción a la norma, la arbitrariedad, se convierte en regla general en prisiones, ¿no? Desde luego, lo más grave nos parece la eliminación del trámite obligatorio de negociación laboral colectiva, suprimiéndola por la regulación de condiciones laborales vía reglamento y reduciendo la negociación de los sindicatos a ser oídos e informar.
el personal laboral de prisiones quedaría sin ámbitos de representatividad y negociación. Desaparecerían los comités de empresa. Pero es que actualmente Instituciones Penitenciarias está negociando con los sindicatos la reforma de las actuales normas que regulan los cuerpos penitenciarios. Y es unánime, desde luego, la necesidad de proceder a adecuar dichas normas a la realidad actual, modernizando, impulsando la carrera profesional y su especialización. Es necesario rejuvenecer el cuerpo y es necesario mejorar aspectos como, por ejemplo, la sanidad, en lo que están empeñados las organizaciones sindicales. De hecho, se está negociando ese texto con las organizaciones sindicales representadas en la mesa delegada de instituciones penitenciarias, con el objetivo de llegar a formular una propuesta común y, desde luego, consensuada sobre los derechos que se regularían a través de la ley específica. Nosotros lo que les pedimos es que retiren su propuesta, dejen que los sindicatos acuerden con instituciones penitenciarias y, una vez que se haya alcanzado el acuerdo, que posteriormente se traiga a esta Cámara para que se apruebe una norma con el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, partiendo, desde luego, del acuerdo con los sindicatos, con las modificaciones que sean necesarias y que se impida cualquier norma en la que existan mecanismos clientelales, de control político, que se impida la arbitrariedad o que se impida que se politice esta imprescindible función pública. Desde luego no podemos permitir regresión de derechos laborales y, fundamentalmente, lo que tenemos que impedir es el aislamiento de la sociedad del colectivo profesional. Por eso vamos a votar en contra de esta toma en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiago. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Muchas gracias, presidenta. Como cuestión previa, al diputado Nuet no le han inhabilitado ni por demócrata, ni muchísimo menos por sus ideas políticas, sino por ser un golpista y un delincuente. Los antecedentes que nos traen en esta toma de consideración se remontan a hace más de 4 décadas. Gobiernos de todos los colores, con diferentes mayorías, con diferentes apoyos parlamentarios, han actuado de la misma manera, abandonando y silenciando injustamente a nuestros funcionarios de prisiones. El Poder Legislativo, desde esta Cámara, ha aprobado y ha reformado leyes penales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado su trabajo de investigación y detención y puesta a disposición judicial. Los jueces y los tribunales han enjuiciado, han juzgado y han sentenciado a aquellos que se han convertido en reclusos. Y a partir de entonces, el agujero negro del Estado los ha hecho desaparecer. Literalmente han dejado de existir. Y esto es una gran mentira, una injusta mentira, porque existen los centros penitenciarios y existen los funcionarios de prisiones que tienen que trabajar en dichos centros. La realidad de estos 40 años y que hemos podido constatar en múltiples visitas a esos centros penitenciarios, en múltiples reuniones con los funcionarios de prisiones y que así hicimos ver en diferentes proposiciones no de ley y en la proposición de ley que presentamos en el Senado ya en octubre del año pasado, precisamente con el Estatuto de los Funcionarios de Prisiones. Plantillas insuficientes, plantillas envejecidas, 23.000 funcionarios que en los 9 últimos años han tenido un déficit de 3.400 plazas. Por cada 3 bajas de funcionarios solo se ha repuesto una. El ratio más bajo de funcionarios por reclusos, llegando a situaciones terribles de que un funcionario entraba en un módulo con 120 reclusos, sin material de trabajo, sin chalecos personales, sin uniformes adecuados, sin cascos personales, sin guantes a su medida, sin los equipos de protección individual en plena pandemia.
sin formación y sin carrera. Se han encontrado sin los cursos necesarios de formación y de defensa personal, sin especialización a la hora de intervenir con reclusos muy peligrosos, pertenecientes a organizaciones criminales, a la banda terrorista ETA, terroristas yihadistas, en instalaciones inseguras, como pudimos ver el otro día en la prisión de Dueñas, en Palencia, donde un peligroso delincuente arrancaba los azulejos que utilizaba luego para lesionar a 4 funcionarios, sin una Academia Nacional de Formación donde pudieran tener todos los estudios y todas las prácticas para llevar a cabo su labor de manera eficaz. Recibiendo todo tipo de agresiones. El número es escalofriante. Desde 2004 a 2020, 6.351 agresiones han sufrido los funcionarios de prisiones. Son los funcionarios de la Administración del Estado que más número de lesiones y agresiones ha sufrido, con una retribución injusta. Una media de 30% menos a igual puesto y trabajo y peligrosidad que, por ejemplo, sus compañeros funcionarios de prisiones dependientes de la Generalidad de Cataluña. La semana pasada, en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, se hizo precisamente este reclamo, esta petición, para que pudiese haber una justa retribución. Y tal vez lo más importante de este relato es sin seguridad jurídica, porque no se les ha querido reconocer la condición de agentes de la autoridad, no se les ha querido reconocer la necesaria y absoluta presunción de veracidad cuando levantan un acta, cuando escriben un informe. Están siendo permanentemente denunciados falsamente por los presos para poderles así presionar. Por tanto, hoy es un día importante para los funcionarios de prisiones, pero hoy debería ser el día en que desde esta Cámara se les pidiera perdón, se hiciera un reconocimiento del abandono que durante décadas se ha realizado a nuestros funcionarios de prisiones. Hoy es un día para hacer justicia con nuestros funcionarios de prisiones, aprobando un estatuto que les permita la protección en su trabajo, la dignidad en su trabajo. Y esto no es una cuestión partidista, esto no es un debate de partidos políticos, de intereses partidistas. Aquí estamos hablando de cuestiones de Estado, estamos hablando de los funcionarios de prisiones que nos protegen a todos en el último escalón de la acción de la justicia y de la represión del crimen. Y por eso, queridos amigos, queridos funcionarios de prisiones, hoy queremos desde aquí, desde esta tribuna, daros las gracias por tantos años de sacrificio, donde habéis puesto en riesgo vuestra vida y vuestra seguridad, donde estáis trabajando en condiciones indignas, sin medios y sin retribución justa, donde tal vez lo más duro para vosotros ha sido el olvido y el abandono de esta Cámara y de los diferentes gobiernos de España de todos los colores. Nosotros votaremos a favor de ese estatuto, pero es verdad que no solo se necesitan nuestros votos. De momento tendréis nuestro voto, nuestra comprensión y nuestro apoyo. No os rindáis, porque muy pronto un gobierno presidido por quien sí sabrá defender los intereses de nuestros funcionarios logrará, si hoy no es posible, aprobar ese justo estatuto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega. Sí, señora Vallugera. Sí, presidenta, gracias. Cito el artículo 71.3 para pedirle al diputado Ortega Smith que retire la palabra golpista de sus declaraciones. En caso que no lo haga, lo vamos a considerar un auténtico honor. Gracias. Gracias, señora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor José Vélez. Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Esta proposición que hoy se nos trae a debate, el Partido Popular, siguiendo la estela de la presentada por Vox en el Senado. La verdad es que no sabemos si a rebufo, en connivencia, en subordinación, o esta vez les han ganado la mano, señores de Vox. Ha sido el Partido Popular. La señora Gamarra se reúne con una asociación o plataforma de profesionales, de trabajadores de instituciones penitenciarias. Hace suyas sus reivindicaciones y su proyecto de ley, que no deja de ser el mismo que se presentó por Vox en el Senado. Y se jacta en un tuit de que trayendo esta proposición de ley a debate cumple con lo prometido. Pues bien, dado que la señora Gamarra siempre habla de datos, datos y más datos, vamos a hablar de los datos de la gestión de los 7 años de gobierno del Partido Popular. 7 años en que lo que ha conseguido es paralizar las gestiones en curso y producir los intereses más lesivos para los funcionarios de instituciones penitenciarias. Primero, en julio de 2013, paralizaron el plan de amortización y creación de centros penitenciarios. Posteriormente, y poco a poco, degradaron las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. Y luego, y como colofón, con la congelación de la tasa de reposición, se perdieron 3.000 efectivos en estos 7 años, lo que ha situado la plantilla en una edad media superior a 50 años. Y, por cierto, tampoco hicieron ni un solo concurso de traslados. Pues bien, desde el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, se ha vuelto a revisar y activar dicho plan. Se ha aprobado en Consejo de Ministros del 18 de enero de 2019 y ya se han realizado desde entonces 2 ofertas de empleo público en torno a 900 puestos cada año y durante este año en curso se realizará otra de similares características, lo que supondrá en conjunto la incorporación de 3.252 funcionarios. Y, por cierto, también se ha realizado un concurso de traslados cada año. Por tanto, nos parece un claro ejemplo de oportunismo parlamentario traer esta proposición de ley. Entendemos que con el único objetivo de torpedear el proceso de negociaciones que desde el Ministerio del Interior y desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se está realizando. Resulta cuando menos curioso que todo aquello que no hicieron cuando gobernaban se convierta ahora en su primera prioridad, en una prioridad absoluta, lo cual no deja de reconocer, por una parte, o bien su incapacidad de gestión o su falta de voluntad para afrontar los problemas, o incluso las dos a la vez. Por cierto, las conversaciones que se están llevando a cabo entre el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con los sindicatos presentes en la mesa tiene todo el apoyo de este grupo parlamentario y derivará y acabará en una proposición de ley de cuerpos. Porque es de todos compartida la necesidad de actualizar la normativa que procure la proyección de futuro de los distintos cuerpos penitenciarios, redefiniendo y actualizando las funciones que realizan, así como la proyección e impulso de su carrera profesional, la promoción interna y las especializaciones. Es imprescindible adecuar el marco vigente a las necesidades actuales y futuras, ya que las normas por que se rigen en la actualidad son anteriores a la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y anteriores a nuestra Constitución, esa que tanto veneran. Se sigue trabajando, como digo, en la redacción de esa ley de cuerpos. Se mantienen reuniones y conversaciones con las organizaciones sindicales representadas en la mesa delegada de instituciones penitenciarias. La última se celebró el 24 de febrero. Y, por cierto, señor Gutiérrez, me ha producido una tremenda y penosa sensación que diga que los sindicatos están para conchavear con el Ministerio del Interior.
y, en cambio, se dé carta de credibilidad a una plataforma. Desde el Grupo Socialista, y así estaba en nuestro programa electoral, estamos comprometidos y queremos poner en valor la labor de las organizaciones sindicales por el trabajo que realizan para mejorar la institución y como representantes legítimos y elegidos por los trabajadores. Y por la voluntad de consenso con la que están abordando estas conversaciones. Por todo ello, está clarísimo, no podemos apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley y sí emplazar a todos los grupos de esta Cámara a que cuando el Gobierno traiga el proyecto de ley de cuerpos se sumen a los trabajos en ponencia y sean recogidas las enmiendas, también las de la plataforma a que me refiero, y seamos capaces de construir entre todos y dentro del mayor consenso posible una buena ley. Desde el Grupo Socialista estamos concernidos y determinados a conseguirlo. Y ahora es cuando entra Marco Aurelio. Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. A trabajar, señores. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor José. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales. Para la presencia